¿Qué es el análisis empírico y cómo ayuda a garantizar el acceso a la justicia? ¿Cuáles son las herramientas que utiliza? Nos acompaña para responder estas preguntas Karen Silva Mora, secretaria técnica de posgrado y publicaciones de la Escuela Federal de Formación Judicial. Yo soy Alejandra Camacho y esto es Escuela Judicial. Acompáñenme. Karen Silva Mora estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, maestra en Política Criminal por la London School of Economics and Political Science, donde fue becaria Chevening. Ha colaborado en la organización feminista X Justicia para las Mujeres, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y en México Evalúa. Su trabajo se ha enfocado en temas de acceso a la justicia, privación de la libertad y género en el sistema penal. Actualmente es secretaria técnica de posgrado y publicaciones en la Escuela Federal de Formación Judicial. Karen, bienvenida. Al contrario, Ale, muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí. Cuéntanos, ¿qué es esto del análisis empírico? Pues cuando hablamos de análisis empíricos estamos hablando de investigaciones, análisis, pero basadas en la recopilación y el análisis de datos, ¿no? de información, ya sea numérica, estadística u otro tipo de información que puede ser cualitativa. Los abogados regularmente no tenemos una formación que nos invite a hacer análisis jurídicos en los que utilicemos información que nos permitan explicar el contexto de los casos. Entonces, en específico, cuando hablamos de análisis empíricos, es utilizar datos, información relevante más allá o sumado al razonamiento jurídico, a la teoría legal, cuando hablamos obviamente específicamente de temas de derecho, ¿no? y de acceso a la justicia. Cuantitativo, empírico, se refiere a datos, a hechos, y como decías, no solemos estar acostumbrados. ¿Pero por qué es tan importante para el acceso a la justicia? Pues por diversas razones. En primer lugar, creo que hay distintos niveles en los cuales el análisis de contexto y el uso de información empírica de datos pueden agilizar o crear un contexto de acceso a la justicia más eficiente, más eficaz y pues mejor para los ciudadanos, ¿no? Como te decía, es en distintos niveles. Por un lado, ayuda el análisis de contexto, el uso de información, la evaluación de qué está pasando en la realidad, digamos, en la cotidianidad de los ciudadanos, permite informar a los jueces a la hora de tomar decisiones. Es decir, no únicamente basarse en lo que dice la ley, sino informar su interpretación de esa ley a partir del contexto, ¿no? De las personas que están involucradas en los casos, si pertenecen, por ejemplo, a sectores vulnerables y cómo su decisión puede estar informada o puede, digamos, encaminarse de acuerdo a esa información, a ese contexto. Eso por un lado. Pero por otro lado también para tomar decisiones de política institucional, de gestión institucional, el tener información sobre cómo operan día a día los tribunales, juzgados y, bueno, en general las instituciones de acceso a la justicia, permiten conocer qué está pasando, identificar cuellos de botella, asignar recursos de manera más eficaz y eficiente, y todo esto a partir de la información y del análisis de esa información. Cuando pensamos en acceso a la justicia, pensamos en aquello que lo evita, que lo obstaculiza. Y a partir de medidas empíricas o análisis empíricos podemos reconocer obstáculos que están dificultando el acceso. ¿Cuáles son estas herramientas? ¿Cómo podemos identificarlas o cómo podrías describírnoslas? Bueno, primero hay que, digamos, establecer que hay herramientas empíricas de distintos tipos o alcances, ¿no? Están las herramientas cuantitativas, que es tal cual el análisis de datos numéricos que nos permiten hacer evaluaciones muy puntuales de qué está pasando. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si hablamos de órganos jurisdiccionales, donde, no sé, cuántos casos entran, cuánto tiempo tardan en
pasar a las distintas resolverse. etapas, depende de la materia, y hasta que se resuelven, ¿no? Ahí nos permite identificar cuellos de botella específicos y quizá ya un análisis más cualitativo, que es donde no es necesariamente se utilizan datos numéricos, pero sí otras herramientas para observar fenómenos o explicar fenómenos más humanos, por así decirlo, ¿no? Entrevistas a personal, observaciones in situ que permitan establecer qué está pasando y por qué ahí se está dando un cuello de botella, por ejemplo, ¿no? Hablando en términos de gestión institucional. Asimismo, estudios comparados, por ejemplo, entre órganos jurisdiccionales en distintas regiones, qué está pasando, por qué en algunos hay mayor carga o por qué se están, digamos, retrasando más las resoluciones o los procesos. Y en ese sentido, pues también ayuda a tomar decisiones, como lo dije, de política institucional en términos de asignación de recursos, distribución de recursos tanto humanos como financieros, etcétera. ¿Cómo diseñamos un proyecto de investigación empleando este tipo de herramientas cuantitativas, cualitativas? Pues, digamos, toda investigación en cualquier rama requiere distintos pasos. Obviamente dependerá del tipo de investigación que se quiera hacer, pero principalmente es identificar el problema, ¿no? Ese es el paso número uno, es identificar cuál es el problema que queremos estudiar y a partir de ahí hacer una revisión de qué otros estudios o análisis o literatura existe previa para saber cuál es, digamos, el estado del arte, por así decirlo. Y a partir de ahí, pues, empezar a hacernos preguntas, ¿no? Que son las preguntas de investigación y cuáles serían los objetivos de la investigación en particular que estaríamos haciendo. Si hablamos de temas de acceso a la justicia, como te decía, por un lado está la cuestión de gestión institucional, pero también podemos pensar en otro tipo de investigaciones que nos permitan identificar tendencias en la forma de juzgar de los juzgadores, por ejemplo, si existen sesgos, patrones de discriminación, en casos muy particulares de fenómenos que se quieran estudiar, por ejemplo, en el que involucre personas migrantes o que involucren personas que pertenecen a instituciones de seguridad o instituciones militares. También las investigaciones nos permiten como ver patrones de cómo están los juzgadores resolviendo en ese sentido y también identificar áreas de mejora, ¿no? Bueno, entonces, como jueces, ¿qué preguntas nos estamos haciendo respecto al problema que estamos identificando? Y posterior a eso, pues decidir cuáles son las herramientas metodológicas que vamos a implementar, ya sea análisis de información numérica, datos, entrevistas, encuestas, etcétera. Karen, ahora volveremos precisamente a profundizar sobre estos elementos. Vamos a una pausa. Esto es Escuela Judicial. No se vayan. Estamos de vuelta. Karen, cuéntanos un poco más sobre cómo integramos y cómo trabajamos estos proyectos de investigación con base en análisis empírico. Sí, como te contaba, uno de las etapas cruciales es identificar cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo respecto al problema que estamos identificando. Y eso va a determinar qué tipo de investigación, es decir, qué metodología, si vamos a utilizar análisis cualitativo, cuantitativo o ambos, y qué muestra vamos a ocupar, es decir, qué es lo que vamos a estudiar, en qué nos vamos a centrar, es decir, si es en una entidad, por ejemplo, en un solo órgano jurisdiccional, si es a nivel nacional, cuando estamos hablando, digamos, de temas de acceso a la justicia en el Poder Judicial. Posteriormente, pues se hace la recopilación de información, de datos, y finalmente el análisis y la interpretación de esos datos, ¿no? De acuerdo a las preguntas que nos hicimos y a los objetivos de la investigación, para a partir de ahí, pues, generar ciertas conclusiones y, en su caso, también identificar recomendaciones
digamos, los resultados pueden ser en muchos sentidos. Como te mencioné, pueden ser en términos de gestión institucional, ¿no? Toma decisiones políticas, institucionales de qué hacer, el impacto de ciertos programas o de ciertas políticas implementadas a nivel institucional, pero también cómo están juzgando los jueces y magistrados, qué está pasando en ciertos casos en particular. Y finalmente también identificar necesidades de capacitación de personal jurisdiccional y quizá también de otros operadores del sistema de justicia. Y digamos, esos son los distintos resultados que podemos tener de una investigación. Tú decías que no solemos hacer investigación empírica en el derecho y que quizá no estamos del todo capacitadas para hacerlo. ¿Cómo avanzar en estos temas y cómo identificar? Tú decías, necesidades de capacitación, necesidades de los órganos jurisdiccionales, oportunidades o áreas de oportunidad para la toma de decisiones. ¿Cómo podrías tú identificar o clasificar este empleo del uso de investigación empírica en el derecho? Pues creo que por un lado es importante mencionar que sí hay quienes hacen investigación sociojurídica, digamos, pero mucho más desde el ámbito quizá de la academia. Afortunadamente también desde la sociedad civil, organizaciones que se dedican al litigio estratégico, pues se han enfocado un poco más en hacer un análisis del contexto, ¿no? De los costos humanos o las implicaciones humanas de ciertas políticas públicas que al final terminan siendo también cuestiones que llegan a manos de los jueces. Creo que si bien hay un pasito adelante en que cada vez estamos trabajando mucho más con información, con análisis del contexto, y se ve claramente, sobre todo en decisiones ya a nivel de Suprema Corte. Me llega un ejemplo a la cabeza de un amparo relacionado con derechos laborales de personas trabajadoras del hogar. El ministro que elaboró el proyecto utilizó información sobre el trabajo doméstico a nivel nacional para establecer cuáles iban a ser los efectos de esa sentencia, ¿no? Y digamos, los efectos eran crear una política pública específica para brindar derechos sociales a las y los trabajadores del hogar. Entonces, digamos, eso ya estamos viendo cómo hay un impacto en el uso de la información de la investigación empírica. Sin embargo, creo que sí hay, digamos, una brecha en la formación de los abogados, ¿no? Los abogados y abogadas que se dedican específicamente al litigio difícilmente tienen una formación o un acercamiento a una formación más empírica, uso de datos, análisis de datos. Y si bien como te digo, hay un sector de la sociedad civil quizá que cada vez utiliza más el análisis de contexto para precisamente quizá incidir en la forma en la que los jueces deciden, etcétera. Creo que sí hay, digamos, ahí un área en la que todavía hay que Trabajar, sí. Hay un espacio para la formación, para la capacitación. Tú te referías a los abogados, a las abogadas, pero es posible que también el personal jurisdiccional tenga este tipo de necesidades para acercarse y leer aspectos relacionados con datos. ¿Tú dónde colocarías estos puntos de interés? Pues, digamos, hay casos muy claros en los que, por ejemplo, específicamente cuando se toman decisiones que involucren discriminación indirecta, igualdad sustantiva, necesariamente se tiene que utilizar el análisis de datos o de información para saber el impacto que está teniendo cierta acción, cierta política. ¿Por ejemplo? Un caso muy, digamos, común del que se puede hablar es el impacto que tienen ciertas políticas en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Temas de género. A veces no es como tan simple como analizar la norma, si aplica o no, sino tienes que identificar cómo una acción del Estado o una política impacta de distintas formas a un sector de la población. Por ejemplo, si hablamos del caso de las mujeres. O también ha habido casos en la Corte de mujeres trans en donde
se necesitó hacer un análisis del contexto para identificar discriminación indirecta, ¿no? Que no es necesariamente no son políticas o acciones cuya intención es discriminar, pero los impactos sí lo tienen. Entonces, para eso es súper relevante el uso de la información. Para la protección de derechos, el análisis estadístico y de datos, el análisis empírico, ¿cierto? Así es. Bien, hagamos una pausa. Los invito a ver la reseña de un libro sobre el juicio de amparo y los derechos humanos, un libro que está aquí, en la biblioteca. El amparo estructural de los derechos, obra de Andrés Mauricio Gutiérrez Beltrán, que aborda uno de los fenómenos más interesantes y polémicos del constitucionalismo contemporáneo. El término amparo estructural de los derechos hace alusión a las sentencias judiciales que ordenan el diseño o la implementación de políticas públicas para evitar la violación de los derechos humanos. Este libro, que puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Judicial, explica cómo a través de sus sentencias los tribunales pueden restablecer los derechos de grupos vulnerables como los pueblos indígenas, la población carcelaria y las víctimas de desplazamiento forzado en conflictos armados. Y es que, como lo expone el autor, estos grupos enfrentan graves problemas sociales que no han sido resueltos por los actores políticos. Así que los tribunales emiten fallos para que las autoridades adopten medidas generales y que protejan y respeten los derechos fundamentales de los grupos vulnerables. Consulte esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Karen, hablábamos hace unos minutos sobre la política judicial, pero también el análisis empírico tiene que ver con resoluciones jurisdiccionales en lo específico. Cuéntanos cómo se hace uso de este tipo de análisis en ese tipo de decisiones. Pues, digamos, también contestando a tu pregunta, hay distintas formas o enfoques en los que se pueden hacer análisis. Uno muy claro y que se hace muy poco es, por ejemplo, el análisis de sentencias. Te comentaba anteriormente, hay fenómenos que podemos identificar que quizá preocupan no solo al Poder Judicial, sino a la sociedad porque son relevantes y quizá cada vez más, digamos, cotidianos, ¿no? El involucramiento de fuerzas militares en seguridad pública, el fenómeno de migración en México, cuestiones de género, etcétera. Y es difícil saber cómo el Poder Judicial está abordando esos fenómenos si no se hacen análisis cualitativos de cómo se está sentenciando, qué elementos se están tomando en cuenta para tomar las decisiones. Y en ese sentido, creo que también hay una gran área de oportunidad en la generación de investigación y de análisis estratégicos, empíricos, por parte de tanto la academia como el propio Poder Judicial como institución, para identificar tendencias, patrones, sesgos en el momento de juzgar y también a partir de ahí poder tomar decisiones de capacitación de políticas institucionales que podrían ayudar también a encauzar de una mejor manera la toma de decisiones por parte de los juzgadores. ¿Cuáles son algunos instrumentos? Cuéntanos un poquito sobre cómo diseñamos estos para identificar estos sesgos, estas áreas de oportunidad, estos temas, por ejemplo, en la capacitación que deberían ser atendidos. Claro que todo depende del tema en específico, como toda investigación y como lo comentamos previamente, requiere, digamos, adecuarse al problema que estás identificando y a las preguntas que te estás haciendo. Si hablamos, por ejemplo, de si nuestro problema identificado es respecto al fenómeno de migración y cómo el papel del Poder Judicial y cómo lo está abordando este fenómeno a la hora de resolver casos, entonces quizá podemos pensar en una investigación más cualitativa y tenemos que identificar, de acuerdo con las normas que apliquen
a los casos en los que se involucren personas migrantes y obviamente las normas constitucionales, diseñar cuáles son las preguntas o los elementos que queremos identificar en esas sentencias, ¿no? De los cómo de las resoluciones, cómo se está resolviendo, qué aspectos se están tomando en cuenta conforme a la norma, o sea, qué tipo de interpretación o qué elementos se están tomando en cuenta los jueces para interpretar en cierto sentido o en otro. Entonces, digamos, en concreto, depende del problema y de la pregunta, el tipo de metodología específica que se desarrolle para el caso en particular. Cuando uno piensa en temas de acceso a la justicia, regularmente piensa en grupos vulnerables. ¿Por qué se ha desarrollado y cómo se desarrolla este tema de investigación en relación con este grupo? ¿Y por qué atenderlo en específico es de vital importancia? Pues precisamente porque, digamos, mucha de la investigación que se ha hecho ha revelado que el acceso a la justicia a veces no es tan cercano a estos grupos, ¿no? Y me refiero no solo a grupos que digamos que son los primeros que te vienen a la cabeza cuando lo piensas. Mujeres. Temas, mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas, sino incluso también, digamos, factores socioeconómicos como... personas en condición de pobreza, quizá. Exactamente. Y, digamos, por un lado está cómo se involucran ellos o cuáles son los impactos que tienen cuando tienen que enfrentar o involucrarse con el aparato de justicia, digamos, ya en la sustancia. Pero por otro lado, ya hablando de temas institucionales, es la disponibilidad y el acceso que tienen simplemente para literal acceder al sistema de justicia, ¿no? La cercanía, si tienen instancias o como agencias, oficinas cercanas a sus localidades, cuánto tiempo les lleva. Esas son otro tipo de investigaciones que también son un poquito más, digamos, sociológicas, pero que tienen que ver también con la toma de decisiones de política institucional. ¿Cuánto tiempo hacen las personas para llegar al, no sé, digamos, a la agencia del Ministerio Público más cercana o al centro de atención para las mujeres más cercano? Ese tipo de información es muy valiosa también para tomar decisiones institucionales para acceso a la justicia. Claro. ¿Y qué está haciendo ahora la escuela en este tema? ¿Qué avances, qué proyectos hay? Pues uno de los proyectos principales más recientes es justamente el desarrollo de investigación estratégica para identificar sobre todo necesidades de capacitación y pues también creo que hay una oportunidad grande de precisamente involucrar dentro de los temas y los programas de capacitación y académicos, quizá herramientas y módulos que ayuden a tener mejores, un mayor acceso o mejores herramientas justo para análisis de información, para, digamos, poder tener una capacitación mucho más integral, no solo enfocada en pues teoría y razonamiento jurídico, sino que también con base en las competencias de la carrera judicial se pueda integrar un enfoque también más empírico y de análisis. Karen, gracias por traernos el tema de lo empírico y el análisis de datos, su relevancia en la investigación y en la capacitación de esta escuela. Gracias, al contrario, un gusto. Ha sido un gusto tenerte aquí. Igualmente. Ha sido un gusto también tenerlas a todos, a todas. Esto ha sido Escuela Judicial. Yo soy Alejandra Camacho. Hasta la próxima.